Todos conocemos la historia clásica de Eva, la primera mujer caminando por el jardín del Edén. Ella se encuentra con una serpiente y antes de que nos demos cuenta, la humanidad sufre una caída devastadora. Pero ¿alguna vez te has detenido a preguntarte quién o qué exactamente era esta serpiente? ¿Era simplemente una serpiente astuta o era algo mucho más siniestro? La mayoría de nosotros hemos sido enseñados que la serpiente en el jardín del Edén era Satanás disfrazado, ¿verdad? Pero ¿y si te dijera que algunos textos antiguos y primeros pensadores cristianos veían a esta serpiente como algo más que un simple tentador? Ellos creían que era el propio Lucifer, no solo guiando a Eva a la desobediencia, sino participando en algo mucho más íntimo. Desglosémoslo. En el Génesis 3:1, la serpiente se describe como más astuta que todos los animales del campo. Pero ¿y si esta astucia no se refería solo a la inteligencia? ¿Qué pasaría si indicara una conexión más profunda y personal entre la serpiente y Eva? La palabra hebrea utilizada aquí, arum, puede implicar algo más que simple astucia. Puede sugerir una sagacidad que es casi humana. Algunos estudiosos proponen que esta serpiente no era solo un animal, sino un ser divino, posiblemente caído, que tuvo una interacción directa y personal con Eva. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen aún más intrigantes. En algunos escritos judíos antiguos y cristianos tempranos, hay una teoría de que la serpiente hizo más que simplemente persuadir a Eva para que comiera el fruto prohibido, la sedujo. El libro de Enoc y otros textos apócrifos mencionan seres celestiales, incluidos ángeles, o en este caso, ángeles caídos, que deseaban a mujeres humanas. ¿Podría ser que Lucifer, en forma de serpiente, hizo más que susurrar al oído de Eva? ¿Podría haber usado su encanto y poder para seducirla, tanto mental como físicamente? Considera esto. El acto de comer el fruto prohibido a menudo ha sido interpretado como una metáfora. ¿Y si comer en realidad simbolizara algo más profundo, como la pérdida de la inocencia a través de un acto físico? Los gnósticos cristianos tempranos y los místicos frecuentemente interpretaron los eventos bíblicos de manera profundamente simbólica. Para ellos, el papel de la serpiente no era solo tentar a Eva con conocimiento, sino introducirla en una especie de intimidad divina prohibida. Ahora, esto puede sonar como una teoría salvaje, pero echemos un vistazo más de cerca. Los padres de la Iglesia, como Ireneo y Justino Mártir, discutieron cómo Satanás había buscado corromper a la humanidad desde el principio. ¿Y qué mejor manera de lograr esto que atacando a la madre de todos los vivientes, Eva? ¿Qué mejor método que un acto que combinara tanto conocimiento como intimidad? Esto no se trataba simplemente de romper el mandato de Dios, sino de forjar un lazo que uniera a la humanidad con el mundo de los ángeles caídos de la manera más personal posible. Si estás familiarizado con Génesis 3:15, sabes que este versículo es crucial. Dios le habla a la serpiente y declara: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón». Este pasaje se interpreta a menudo como la profecía de la batalla entre el bien y el mal, entre la humanidad y las fuerzas de la oscuridad. Pero, ¿qué significa exactamente cuando habla de la simiente de la serpiente? ¿Podría estar sugiriendo una descendencia real y física? Esta pregunta conduce a misterios aún más profundos sobre los orígenes del pecado, la naturaleza de la humanidad y la posibilidad de que la interacción de Lucifer con Eva fuera más que simbólica. Puede haber sido el comienzo de una línea de sangre directa que daría forma al destino de la humanidad para siempre. Esto no es solo un lenguaje poético, es una declaración de un conflicto en curso entre dos linajes distintos. Pero, ¿qué significa exactamente cuando el pasaje habla de la simiente de la serpiente? ¿Podría estar sugiriendo una descendencia real y física? Aquí es donde las cosas toman un giro aún más intrigante. Algunas interpretaciones, particularmente las que se encuentran en textos gnósticos y apócrifos, sugieren que Lucifer, en su papel como la serpiente, no solo tentó a Eva, sino que en realidad tuvo un hijo con ella. Se cree que esta simiente de la serpiente es una línea de sangre literal, una que comenzó con Caín. Desglosémoslo. El misterio de Caín. Caín, el primogénito de Eva, es una figura envuelta en misterio y tragedia.
Se le conoce como el que mató a su hermano Abel, pero ¿podrían sus acciones haber sido algo más que una expresión de celos o debilidad humana? Algunas teorías proponen que la naturaleza de Caín fue heredada de Lucifer, lo que lo convirtió en el primero de un linaje rebelde. Si Caín fue realmente la simiente de la serpiente, entonces sería el progenitor de una línea de sangre marcada por la rebelión, la violencia y la separación de Dios. Antes de descartar esto como mera especulación, considera esto. En muchas tradiciones antiguas, el concepto de una línea de simientes duales es prevalente. Por un lado está la línea de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, que a menudo se ve como el linaje justo. Por otro lado está la línea de Caín, una línea de sangre asociada con el pecado, la rebelión y la corrupción. Pero, ¿y si esta división existiera por una razón mucho más profunda? ¿Y si Caín no fuera realmente hijo de Adán, sino de Lucifer? Esta interpretación es apoyada por textos prohibidos y apócrifos, que profundizan en la idea de que los ángeles caídos interactuaron con los humanos. El libro de Enoc, por ejemplo, describe a los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra y tuvieron hijos con mujeres humanas. Mientras que los vigilantes están separados de Lucifer, la idea de seres angelicales que engendran hijos con humanos es central en muchas historias antiguas. Si extendemos esta idea a la narrativa del Génesis, entonces el concepto de la simiente de la serpiente ya no es solo una metáfora, podría ser una línea de sangre literal. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué deberíamos preocuparnos si Caín era hijo de Lucifer? Porque si esta teoría es cierta, cambia todo lo que sabemos sobre los orígenes del mal. Sugiere que la batalla entre el bien y el mal no es solo espiritual, es biológica, está incrustada en el mismo ADN de la humanidad. Los descendientes de Caín, llevando la influencia de Lucifer, portarían una tendencia inherente al pecado, preparando el escenario para generaciones de conflicto. Esto también se conecta con el tema más amplio de la dualidad en la Biblia, la lucha entre la luz y la oscuridad, entre el pueblo elegido de Dios y aquellos que se oponen a ellos. Si la línea de Caín es de hecho la simiente de la serpiente, entonces esta dualidad tiene un origen aún más oscuro y siniestro. No se trata solo de una batalla de ideologías, es una batalla de linajes, donde los descendientes de Caín, influenciados por la rebelión de su padre, están en oposición directa a los descendientes de Set, que llevan la promesa de la redención. ¿Qué era realmente el fruto prohibido? Ahora exploremos un misterio aún más profundo. ¿Qué representaba exactamente el fruto prohibido? Créeme, esto no es tu lección típica de escuela dominical. En el relato del Génesis, Eva toma un bocado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero, ¿si este acto no trataba literalmente de comer un pedazo de fruta? A través de muchas tradiciones antiguas, especialmente en los textos gnósticos, el acto de consumir algo es a menudo simbólico de adquirir conocimiento o experimentar una transformación profunda. ¿Qué pasaría si el fruto prohibido no fuera un objeto físico en absoluto, sino una metáfora de algo mucho más íntimo, mucho más transformador? Cuando se trata de la interacción de Eva con la serpiente, algunos escritos gnósticos sugieren que no se trataba simplemente de adquirir conocimiento intelectual, sino de experimentar conocimiento carnal, conocimiento sexual. El Evangelio de Felipe. Un significado oculto. Para comprender esta perspectiva, examinemos el Evangelio de Felipe, un texto gnóstico clave que insinúa una interpretación más profunda de la historia del Génesis, una que va más allá de la mera desobediencia. En el versículo 71 del Evangelio de Felipe se dice: el árbol en el medio del paraíso es el árbol del conocimiento del bien y del mal, es un enemigo para el entendimiento de la ley de Dios. Pero aquí es donde se pone aún más intrigante. El mismo texto hace referencia más adelante a cómo el conocimiento en sí mismo puede ser una forma de conexión íntima, diciendo: el mundo vino a existir a través de un error, porque el que lo creó quería hacerlo imperecedero e inmortal, pero no logró alcanzar su deseo. Esta idea de un error se conecta profundamente con el concepto de la caída, que en el pensamiento gnóstico no era solo un pecado de desobediencia, sino una unión íntima y prohibida. Significados ocultos en la caída del hombre.
Los gnósticos eran conocidos por su creencia en significados ocultos y verdades esotéricas, y a menudo interpretaban los eventos bíblicos como alegorías de realidades espirituales más profundas. Para ellos, el acto de Eva al comer el fruto no era simplemente un acto de desobediencia, simbolizaba su adquisición de un conocimiento íntimo de algo o alguien que nunca debió conocer. Y aquí es donde las cosas toman un giro aún más radical. Algunas interpretaciones gnósticas sugieren que este conocimiento no era solo intelectual o espiritual, era físico, carnal. Desde este punto de vista, el acto de comer el fruto se convierte en una metáfora de una unión íntima con la serpiente. Un ser que ellos creían no era simplemente una serpiente parlante, sino una manifestación de una entidad divina en rebelión, posiblemente incluso el propio Lucifer. El Apócrifo de Juan, una historia de la creación reescrita. Para llevar aún más lejos esta idea, otro texto gnóstico, el Apócrifo de Juan, ofrece una versión completamente reinterpretada de la historia de la creación. Describe cómo el encuentro de Eva con la serpiente la llevó a ser llena de un espíritu de vida, pero no era cualquier espíritu. Según este texto, era un espíritu de conocimiento carnal, algo que la serpiente le había transmitido. Esto no se trataba simplemente de desobediencia, era una experiencia transformadora que cambió el curso de la humanidad. El texto dice, y él, la serpiente, deseaba traer a la existencia una obra de arte, y ella tomó del árbol y comió. Aquí, la obra de arte puede interpretarse como un acto de creación en sí mismo, una creación que fue tanto física como espiritual, nacida de una unión prohibida. El fruto prohibido como metáfora del conocimiento sexual. Esta interpretación de que el fruto era una metáfora del conocimiento sexual no se limita a los textos gnósticos. Incluso en interpretaciones más tradicionales del Génesis, a menudo se traza una conexión entre la pérdida de la inocencia y el despertar de la conciencia sexual. Sin embargo, los gnósticos llevaron esta idea mucho más lejos, sugiriendo que el conocimiento que Eva adquirió era algo mucho más íntimo y profundo, algo que la unió a la serpiente de una manera que era tanto peligrosa como transformadora. Y esto nos lleva de nuevo al tema central de la simiente de la serpiente, la idea de que la interacción de Eva con la serpiente no se trataba solo de tentación y desobediencia, sino de unión que resultó en un linaje que llevó la marca de los caídos. Si el comer del fruto por parte de Eva era en realidad una metáfora de un acto íntimo con la serpiente, entonces los descendientes de esa unión, Caín, serían realmente la simiente de la serpiente, tanto metafóricamente como literalmente. Esta perspectiva agrega una capa completamente nueva a la historia del Génesis, una que desafía las interpretaciones tradicionales y sugiere un linaje directo entre Lucifer y la humanidad. Ya hemos descubierto algunas teorías intensas sobre la serpiente, Eva y el fruto prohibido, pero ahora es el momento de introducir otra figura fascinante en la mezcla, Lilith. Tal vez te estés preguntando qué tiene que ver Lilith con todo esto. Agárrate bien, porque esta conexión nos lleva a un viaje salvaje a través del misticismo judío y los antiguos textos prohibidos, arrojando luz sobre un lado aún más profundo y oscuro de la historia del Génesis. Según el misticismo judío, particularmente el alfabeto de Ben Sira, Lilith fue en realidad la primera esposa de Adán, creada antes que Eva. Aunque no se menciona en la Biblia canónica, aparecen numerosos escritos antiguos que fueron considerados demasiado controvertidos para las escrituras principales. En estos textos, Lilith es retratada como una mujer poderosa y rebelde que se negó a someterse a la autoridad de Adán. Se dice que dejó el jardín del Edén eligiendo en su lugar unirse a demonios y, según algunos relatos, con Lucifer mismo. Las cosas se vuelven aún más interesantes cuando recurrimos al Zohar, una de las obras fundamentales del misticismo cabalístico judío, que discute a Lilith de una manera que la vincula directamente con la serpiente en el Edén. El Zohar sugiere que, después de dejar a Adán, Lilith se convirtió en la consorte de Samael, una figura a menudo asociada con Lucifer. En Zohar 3:19a se escribe: Samael, el gran demonio, y Lilith, la prostituta, se unieron y produjeron una multitud de espíritus malignos. Pero esta unión no solo se trataba de crear descendencia demoníaca,
Se trataba de que Lilith ganara un compañero en su rebelión contra el orden divino. Entonces, ¿cómo se conecta esto con nuestros puntos anteriores? Algunas interpretaciones sugieren que Lilith, después de alinearse con Samael, regresó al jardín del Edén en forma de serpiente. Así es, según ciertas teorías, Lilith fue la serpiente que sedujo a Eva. Y aquí está la parte impactante. Esto no solo se trataba de tentar a Eva para que comiera el fruto prohibido. Se trataba de Lilith, ahora alineada con Lucifer, seduciendo a Eva hacia una forma más profunda y oscura de conocimiento, un conocimiento que Lilith misma había adquirido a través de su propia rebelión. Desde este punto de vista, Lilith no fue solo un personaje secundario en la historia de la caída de la humanidad. Ella fue central en todo el evento. Al seducir a Eva, Lilith, disfrazada como la serpiente, transmitió el conocimiento y el poder que había adquirido de su unión con Lucifer. Esto no era simplemente conocimiento del bien y del mal, era conocimiento tanto divino como demoníaco, una fusión de dos fuerzas opuestas que marcaron la caída de la humanidad en un mundo donde el bien y el mal estarían por siempre en guerra. Pero no termina ahí. En el alfabeto de Ben Sira, Lilith también es descrita como un ser que busca corromper y destruir la descendencia humana. Esto se vincula directamente con la teoría más amplia de la simiente de la serpiente, en la que la influencia de Lilith, junto con la de Lucifer, se extendería a través de la línea de sangre de Caín, dando forma a un linaje marcado por la rebelión, la destrucción y la separación de Dios. Este concepto se vincula directamente con la idea de la simiente de la serpiente que discutimos anteriormente. Si Lilith, como la serpiente, sedujo a Eva, entonces los descendientes de esa unión, Caín, no solo serían la simiente de Lucifer, sino también la continuación del linaje rebelde de Lilith. Como resultado, los descendientes de Caín heredarían los rasgos combinados de Lucifer y Lilith, incluidos la rebelión, el conocimiento prohibido y una conexión profunda e inherente con lo demoníaco. ¿Y qué hay de Eva? En este escenario, ella no es simplemente una participante pasiva en la caída del hombre. En cambio, se convierte en una figura clave en una lucha cósmica entre fuerzas divinas, arrastrada sin saberlo hacia la rebelión de Lilith. Ahora, llevemos esta idea aún más lejos, explorando uno de los grupos más misteriosos y controvertidos mencionados en los textos antiguos, los Nefilim. Estos seres son un tema fascinante que aparecen tanto en la Biblia como en varios escritos apócrifos, y cuando se conectan con la idea de una unión entre Lucifer y Eva, las cosas se vuelven aún más intrigantes. Comencemos con lo básico. Los Nefilim se mencionan en Génesis 6:4, que dice: «Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los humanos y tuvieron hijos con ellas. Fueron los héroes de antaño, hombres renombrados». ¿Pero qué tiene esto que ver con Lucifer, Eva y la serpiente? En algunos textos apócrifos hay una teoría de que los Nefilim no eran solo descendientes cualquiera, eran el resultado directo de uniones entre seres divinos y humanos. Y en el corazón de este concepto yace una posibilidad impactante. ¿Podría Lucifer mismo haber jugado un papel en estas uniones? El libro de Enoc, un texto antiguo excluido de la Biblia canónica, proporciona un relato mucho más detallado de estos seres misteriosos. En Enoc 6, 1-4, se describe cómo un grupo de ángeles, conocidos como los vigilantes, descendió a la tierra y tomó mujeres humanas como esposas. Estas uniones dieron lugar al nacimiento de los Nefilim, quienes fueron descritos como gigantes con habilidades extraordinarias. Sin embargo, aquí está el giro. Mientras que el libro de Enoc se enfoca principalmente en los vigilantes, algunas interpretaciones sugieren que Lucifer mismo, como líder de los ángeles caídos, pudo haber estado involucrado en estas primeras uniones, sentando las bases para la existencia de estos seres híbridos. Ahora, conectemos esta teoría con nuestra narrativa en curso. Si Lucifer, en forma de serpiente, tuvo una unión íntima con Eva, entonces no es descabellado considerar que este evento podría haber dado lugar al nacimiento de descendientes con rasgos extraordinarios, quizás incluso sobrenaturales, como los Nefilim. Estos niños, nacidos tanto de la rebelión divina como de la fragilidad humana, habrían poseído una naturaleza única,
parte humana, parte angelical, con un linaje directamente vinculado a la desafiante postura de Lucifer contra Dios. Pero no termina ahí. Otro texto apócrifo, el Libro de los Jubileos, amplía esta idea. En Jubileos 5:1-2 se describe cómo los Nefilim llenaron la tierra de violencia y pecado, lo que llevó a la decisión de Dios de limpiar el mundo con el gran diluvio. Mientras que este texto se enfoca principalmente en la transformación espiritual, algunos estudiosos lo interpretan como una alusión al concepto de herencia espiritual y física, donde el linaje y las acciones están profundamente ligados a la identidad espiritual de una persona. Ahora, si Caín fuera verdaderamente el hijo de Eva y Lucifer, entonces su maldición adquiriría un significado completamente nuevo. No sería simplemente un castigo por asesinato, sino un reconocimiento de su verdadera naturaleza corrupta, una que llevaba la marca de la rebelión, el conocimiento prohibido y la desobediencia divina. La marca puesta sobre Caín podría verse como un reconocimiento divino de su verdadera naturaleza, no solo humano, sino también divino y demoníaco. Esta interpretación podría explicar por qué los descendientes de Caín, como se menciona en la Biblia, estuvieron marcados por la violencia, la innovación y la inquietud. Después de todo, llevaban la herencia dual de su ancestro, una que incluía la naturaleza rebelde de Lucifer. Esta idea está respaldada por varias tradiciones religiosas, que discuten la marca de Caín como algo más que solo un símbolo físico. En algunos textos místicos judíos, la marca de Caín no se describe como un símbolo visible, sino como una marca espiritual, una oscuridad inherente o inquietud que se transmitiría a través de su linaje. Esta marca podría entenderse como la manifestación de la influencia de Lucifer dentro de Caín, un recordatorio constante de sus orígenes mezclados. ¿Y qué pasa con la tierra de Nod, donde Caín fue exiliado? La palabra hebrea Nod significa vagabundeo, pero algunas interpretaciones sugieren que era más que solo un lugar de exilio. Según textos gnósticos y cristianos tempranos, Nod era un reino donde existían otros seres como Caín, parias e híbridos. Esto sugiere que los descendientes de Caín pudieron haber continuado viviendo en un dominio separado y oculto, llevando adelante su linaje único y problemático. Esta interpretación desafía las visiones tradicionales sobre la historia de Caín y Abel, ofreciendo una perspectiva audaz y controvertida que vincula directamente las acciones de Caín con sus orígenes. Si Caín era de hecho el hijo de Eva y Lucifer, entonces su maldición no fue simplemente un castigo por asesinato, fue un reconocimiento de las fuerzas oscuras que actuaban dentro de él, fuerzas que seguirían influyendo en la humanidad mucho después de su muerte. Ahora hemos recorrido los giros y vueltas de la narrativa del Génesis, pero ampliemos nuestra perspectiva y miremos más allá de la Biblia. A través del antiguo Cercano Oriente, el gnosticismo y otros textos prohibidos, hay un tema recurrente: seres divinos o demoníacos seduciendo a mujeres humanas. Esto no es solo un concepto bíblico, es un motivo universal reflejado en múltiples culturas y religiones, lo que sugiere una verdad más profunda y universal. Al mirar la mitología del antiguo Cercano Oriente, encontramos leyendas sumerias que contienen temas similares. En la mitología sumeria, por ejemplo, está la historia de Enki, un dios de la sabiduría y la magia, que seduce a varias mujeres mortales. En la epopeya de Atrahasis, Enki no solo imparte conocimiento prohibido a los humanos, sino que también establece relaciones con ellos, lo que lleva al nacimiento de seres híbridos. Esto refleja la idea de que los seres divinos que interactúan con los humanos podrían producir descendencia con rasgos únicos, muy parecido a Caín y los Nefilim. Esto se conecta directamente con la idea de que los Nefilim, como seres híbridos, eran inherentemente corruptos, llevando dentro de ellos la naturaleza rebelde de sus padres angélicos. Su existencia, arraigada en la desafiante divinidad de los seres caídos, jugó finalmente un papel en la formación de los primeros conflictos entre la luz y la oscuridad, la obediencia y la rebelión. Una lucha que, según esta interpretación, comenzó no simplemente con la desobediencia, sino con una unión prohibida y transformadora. Si Caín, como descendiente de Lucifer y Eva, formaba parte de este linaje, entonces sus descendientes habrían heredado los mismos rasgos,
rasgos que finalmente llevarían al evento catastrófico del gran diluvio. Esta idea está respaldada por textos apócrifos, particularmente el libro de Enoc, que describe cómo los vigilantes y sus descendientes desviaron a la humanidad, enseñándoles conocimiento prohibido e incitándolos al pecado y la corrupción. Si ampliamos esta narrativa para incluir a Lucifer como el seductor original, entonces la historia de los Nefilim se vuelve aún más significativa. Ya no se trata solo de un grupo de ángeles caídos. Más bien, se trata de la influencia directa de Lucifer sobre la raza humana, lo que lleva a un linaje marcado para siempre por la rebelión contra el orden divino. Lo que hace esto aún más intrigante es la posibilidad de que este linaje no terminara con el diluvio. En el libro de Números, una parte de la Biblia canónica, se menciona que los Nefilim seguían presentes en la tierra de Canaán mucho después del diluvio. Esto sugiere que la influencia de estos seres híbridos y por extensión la influencia de Lucifer continuó dando forma al curso de la historia humana. En Génesis 4, 11-12, Dios maldice a Caín por asesinar a Abel, declarando: «Ahora estás bajo una maldición y serás desterrado de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labres la tierra, ya no dará sus frutos para ti, serás un vagabundo errante sobre la tierra». Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más fascinantes. Algunos creen que esta maldición no era solo un castigo, sino realmente una marca del verdadero origen de Caín. Para profundizar más, miremos las tradiciones religiosas y los textos prohibidos. El Targum Pseudo-Jonathan, una traducción aramea e interpretación de la Biblia hebrea, añade una capa adicional a la historia de Caín. Sugiere que Caín no era realmente hijo de Adán, sino más bien el descendiente de una unión entre Eva y un ser angélico, posiblemente el propio Lucifer. Si esta interpretación es correcta, entonces Caín no solo sería el primer asesino en la historia humana, sino también el primer humano nacido con un linaje mixto, llevando dentro de él tanto rasgos divinos como demoníacos. Esta idea está respaldada aún más por otros textos prohibidos, como el Evangelio de Tomás, que forma parte de la biblioteca de Nag Hammadi, una colección de escritos cristianos primitivos y gnósticos descubiertos en Egipto. En el dicho 114, el Evangelio de Tomás dice: «Simón Pedro les dijo: dejen que María se vaya, porque las mujeres no son dignas de la vida». Jesús dijo: «Yo mismo la guiaré para hacerla masculina, para que ella también pueda convertirse en un espíritu viviente semejante a ustedes los hombres. Porque toda mujer que se haga masculina entrará en el reino de los cielos». En el gnosticismo, este tema adquiere un significado aún más profundo. El Evangelio de los Egipcios, un texto gnóstico, retrata una figura divina llamada Yaldabaoth, a menudo identificada como el demiurgo o un dios menor, quien crea y luego seduce a Eva, lo que lleva al nacimiento de una raza híbrida. En Evangelio de los Egipcios 62:15 está escrito: «Y Yaldabaoth vio a Eva y la deseó, la conoció y ella concibió y dio a luz 2 hijos, Elohim y Yahweh». Esta representación de un ser divino o demoníaco que seduce a una mujer humana y produce descendencia es directamente paralela a la idea de que Lucifer, como la serpiente, pudo haber hecho lo mismo con Eva, llevando al nacimiento de Caín. Más allá de la Biblia y los textos gnósticos, historias similares aparecen en otros escritos prohibidos. El libro de los gigantes, otro texto de los rollos del Mar Muerto, cuenta sobre seres divinos, los vigilantes, que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, produciendo gigantes, los Nefilim. El fragmento 4Q 530 del libro de los gigantes describe cómo estos seres, a través de sus uniones con mujeres humanas, trajeron caos y destrucción. Entonces, ¿por qué es esto importante? ¿Qué nos dice sobre la historia de Lucifer y Eva? Sugiere que el relato del Génesis puede no ser una historia aislada, sino parte de una tradición más amplia, una que abarca culturas y religiones. El concepto de que un ser divino o demoníaco pudiera seducir a una mujer humana y producir descendencia con rasgos extraordinarios es muy poderoso. Habla de un miedo y fascinación universales con lo desconocido, planteando la posibilidad de que los orígenes de la humanidad puedan estar ligados a algo mucho más complejo y misterioso de lo que nos han hecho creer.
Visto desde esta perspectiva, el papel de Lucifer en el Génesis adquiere una dimensión completamente nueva. Ya no es solo un tentador o un rebelde, es parte de un drama cósmico más grande, uno que involucra la mezcla de lo divino y lo humano, la creación de seres híbridos y la eterna lucha entre el bien y el mal. Esta interpretación desafía nuestra comprensión tradicional sobre los orígenes del pecado, la naturaleza de la humanidad y el papel de los seres divinos en la formación de nuestro mundo. Gracias por acompañarnos en esta exploración de las historias ocultas y prohibidas de la Biblia y más allá. No olvides darle me gusta a este video, dejar un comentario con tus pensamientos y suscribirte para más profundizaciones en los misterios antiguos. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video.